Gracias, Beni, por esta lectura también declamada, que nos ayuda a centrar perfectamente la atención en estas palabras del Señor que puso en boca del profeta Jeremías. Hoy os veo a oscuras aquí adentro, espero que nadie se duerma ahí en el anexo. No veo a muchas caras porque hay oscuridad, pero bueno, vamos a desarrollar tal como está previsto nuestro culto, nuestra meditación. La Fundación Pluralismo y Convivencia publica cada año los resultados de un barómetro sobre religión y creencias en España. Es conocido como el BREC. El correspondiente al año pasado arroja datos contundentes y también que merecen una honda reflexión acerca de cómo es el paisaje social y espiritual de España. Es un panorama enormemente fragmentado en el que destacan dos cifras que voy a exponer. Cuando una persona es preguntada acerca de si cree en Dios, si tiene alguna noción de trascendencia, solo el 54% de los españoles responde afirmativamente. 54%. 42% se declaran no creyentes. ¿Quién te ha visto y quién te ve? España católica, apostólica y romana. 42% manifiestan no tener ninguna creencia. De esos 42%, los indiferentes son el 17%, es decir, los que les da igual, los agnósticos el 14%, y los que se declaran manifiestamente ateos, un 11%. Digamos que 1 de cada 10 españoles dice ser ateo. En este informe se constata el avance de la secularización, se constata también la pérdida de peso de la religiosidad y de las tradiciones eclesiales, fundamentalmente el catolicismo, pero también se constata un hambre de espiritualidad que se ha fragmentado mucho, pero que la gente sigue buscando y sigue necesitando pues una razón para levantarse todas las mañanas. Os voy a poner un caso práctico, un ejemplo práctico de cómo es nuestro país para que lo entendamos perfectamente. En la ciudad de Valencia, 10 personas han amanecido hoy, domingo, 18 de enero del año 26. Bien, de esas 10 personas que han amanecido, 8 o siguen en la cama, durmiendo la mona, o están de excursión, o están haciendo deporte, o tienen algún programa cultural para esta mañana de domingo. Bueno, como me dijo una vez un joven que había dejado de venir a los cultos, dijo, oye, ¿sabes qué? Me he encontrado un día extra en la semana. Pues bueno, algo similar podríamos decir. 8 de cada 10 hoy no van a pisar ni un templo, ni una parroquia, ni van a tener un encuentro con su comunidad de fe. Y 2, de esos 2, de 10, 2, hoy sí van a tener algún tipo de práctica religiosa. Han tenido que cortar la luz. ¿Me escucháis? Bien, gracias. Bien, de esas 2 personas, una la tenemos aquí, el valenciano que ha venido hoy.
Muchas gracias. Así nos despertamos también. Y los otros son los que están diferentes repartidos en la ciudad de Valencia. ¿Sabéis cuántas iglesias evangélicas hay en Valencia? ¿Alguien lo sabe? Según la FEREDE, registradas en la ciudad de Valencia y su área metropolitana, 160 iglesias. 160 iglesias. Son casi más que parroquias. Esto pasa en Madrid, pasa en Barcelona. Yo solo conozco 45 o 50, el resto no sé qué son. Eso muestra lo que decía antes, la fragmentación, la necesidad de trascendencia, de creer, de tener una razón por la cual vivir, pero al mismo tiempo también un descenso trágico de la práctica religiosa. 11% de ateísmo. ¿Tú te lo crees? Yo no me lo creo. Me cuesta. Porque yo creo que todos los ateos de España caben en el comedor del piso pastoral. Es decir, para sostener un credo ateísta hay que tener unos fundamentos filosóficos importantes que no están al alcance de todo el mundo. La gente dice soy ateo porque piensa que se puede vivir sin Dios, que están de lo más a gustito, que es fácil matar a Dios, vivir como si Él no existiera. Sin embargo, como dijo Chesterton, filósofo católico del siglo XIX, de una manera profética, cuando el hombre deje de creer en Dios, no es que pase a creer en nada, sino que creerá en cualquier cosa. Repito, cuando el hombre contemporáneo deje de creer en Dios, no es que pasará a no creer en nada, sino que cualquier cosa será susceptible de convertirse en un Dios. Hoy vamos a hablar de dioses falsos, de dioses que fallan. Un dios falso, un ídolo, es cualquier cosa que le robe a Dios su sola y absoluta soberanía. Y qué interesante que los capítulos del 2 al 10, capítulos del 12 al 10 de Jeremías son una batería de oráculos, un poco entremezclados entre sí, no fáciles de leer. Qué bueno es el Señor. Hoy nos ha dejado sin textos, para que si no tenga que marearos mucho. Los oráculos contra Israel y contra Judá se suceden, se entremezclan y se habla de un solo tema. Me habéis dejado a mí, que soy la fuente de agua viva, y os habéis cavado cisternas que no retienen el agua. En otros términos, el problema fundamental del pueblo de Israel, del pueblo de Judá, es haber cambiado a Dios por los ídolos. Ídolos que ellos no conocían. Ídolos que probablemente pasaron a ocupar algún lugar en la mente y el corazón de los judíos porque los podían ver. Cuando algo no lo puedes ver, encerrar en tus esquemas mentales, visuales, parece como que vives sin Dios. Pero es que el Dios que hizo los cielos y la tierra es un Dios invisible, es espíritu, lo sabe todo de ti. El hecho de no verlo físicamente no significa que no esté ahí. Chicos, así es la vida. Muchas gracias,
¿Ya está funcionando todo? ¿Sí? ¿Aún no? Bien. Dios se pregunta, ¿en qué les he defraudado yo a este pueblo? Eran esclavos en Egipto. Con gran poder los saqué de allí, los hice libres. Atravesaron el mar, el desierto. Llegaron a una tierra que fluye leche y miel. ¿Qué he hecho mal para que mi pueblo me abandone? Para que se olviden de lo fundamental que es el decálogo, la ley, el trato al prójimo, como hemos leído y vamos a seguir leyendo. Mirad, no sé si es posible poner alguna lectura, quizás todavía no. No pasa nada. En estos oráculos, los capítulos 2 al 10 de Jeremías, hay palabras muy duras. Jeremías se dirige al pueblo, Dios pone en su boca las palabras y da denuncias, advertencias de juicio, de castigo. Habla en términos de prostitución. Os habéis prostituido, habéis adulterado, vais detrás de los dioses ajenos y extraños con un celo, no lo digo yo, lo dice el texto, sexual, libidinoso. Y el punto convergente es este: la idolatría, la infidelidad a Dios, la estupidez que consiste en crearse un Dios. Ve pensando en si tú tienes alguno y todavía no lo sabes. De crearte tú un Dios, Dios con minúscula siempre, no Dios con mayúscula, Dios con minúscula, de crearte un Dios y esclavizarte a Él. 2:27 dice, ven un árbol y le dicen al árbol, eres mi padre. Ven una piedra y le dicen, eres mi madre. ¿Se puede ser tan estúpido? 8:19, dioses extraños e inútiles, que no sirven para nada. 10:14, imágenes engañosas que no tienen vida. En conclusión, estos oráculos vienen a decir, los dioses no son nada, no son nada, son vanidad. Son proyecciones de ti mismo. Tú te los has creado y de algún modo, de alguna manera, estás tributándoles adoración a ellos, por no decir que a ti mismo. Los dioses no sirven para nada, son vanos, imaginarios. Creemos que controlamos nosotros a los dioses, pero en realidad son ellos los que nos controlan a nosotros. Y lo más triste, convierten en nada a quienes adoran a estos ídolos. Jeremías rezuma un gran pesimismo antropológico. Es muy evidente cuando lees este texto, esta profecía, porque él se pregunta y se dice a sí mismo, el corazón del hombre está enfermo, no tiene cura, no tiene remedio. Fijaos, en 5:21 dice, si tenéis vuestras Biblias a mano, oíd ahora esto, pueblo necio y sin corazón. ¿Sabéis que la palabra necio en hebreo etimológicamente significa sin corazón, sin entendimiento? Podríais añadir sin razón. Un necio es alguien que no tiene ni corazón ni entendimiento. Tiene ojos y no ve, tiene oídos y no oye. 8:7.
La cigüeña en el cielo conoce su tiempo. La tórtola, la grulla y la golondrina guardan el tiempo de su venida. Pero mi pueblo no conoce el juicio del Señor. Las aves, los seres vivos, manifiestan más inteligencia que los propios humanos. 13:23, un texto muy conocido. ¿Podrá cambiar el etíope su piel? ¿Y el leopardo sus manchas? Así también, ¿podréis vosotros hacer el bien, tan habituados como estáis a hacer lo malo? Pesimismo hacia el ser humano. Por sí mismo el ser humano no tiene remedio. Me voy a dar un salto a Jeremías 32 y no me resisto a leer lo que será, lo que es, lo que ya fue y lo que nosotros estamos viviendo, un nuevo pacto del Señor. No hay esperanza, no hay posibilidad de cambio. El hombre por sí mismo no va a cambiar. Pero hay una palabra de esperanza. En el 32, 31 a 34 dice: bueno, he cambiado la cita. Ahora me vas a perdonar. Ese texto en el que dice: yo haré un nuevo pacto con mi pueblo. Ya no escribiré mi ley en una piedra o en un mail. Escribiré mi ley en su mente y en su corazón, un corazón de carne. Ya no será un antiguo pacto como el pacto que hice con vuestros padres para sacaros de Egipto, sino un pacto escrito en vuestra mente y en vuestro corazón. Eso es la conversión. Eso es la conversión. Falsas seguridades. Jeremías 7, el texto que hemos leído, nos plantea una falsa seguridad, un ídolo que tiene aspecto de templo, de casa del Señor, de un lugar de adoración y de culto. Es el Señor quien le dice a Jeremías: ponte a la puerta del templo, de la casa del Señor, y proclama allí esta palabra. Diles: oíd palabra del Señor, todo Judá, los que entráis por sus puertas para adorar al Señor. Así ha dicho el Señor de los ejércitos, Dios de Israel: mejorad vuestros caminos y vuestras obras, y entonces, y solo entonces, os haré habitar en este lugar. No confiéis en palabras de mentira que proclaman: templo del Señor, templo del Señor, templo del Señor. ¿Sabéis lo que es un mantra? Repetir, repetir y crear un estado alterado de la conciencia, supersticioso, según el cual, por el hecho de repetir determinadas cosas, van a tener algún tipo de efecto. Ponte a la puerta del templo, Jeremías. Me imagino al profeta llorón con sus reservas, pero una vez más, Señor, sí. Los aguafiestas no son bien recibidos, ¿sabéis? Él no estaba allí para animar al culto, sino para derruir y destruir lo que leímos la semana pasada. Los aguafiestas, como los pastores que predican de forma contundente, son invitados una sola vez, no dos, no se les invita más. Ponte a la puerta y dile a este pueblo que mejore sus caminos, porque si no, no van a habitar en este lugar.
las vanas repeticiones, los mantras, las supersticiones no sirven para nada. Y sigue diciendo, si de veras mejoráis vuestros caminos, si en verdad practicáis la justicia entre el hombre y su prójimo y, atención, no oprimís al extranjero, al huérfano, a la viuda, a los eslabones más vulnerables de la sociedad de aquel tiempo, ni en este lugar derramáis sangre inocente, allí se derramaba mucha sangre, pero también sangre inocente, ni vais tras dioses extraños para vuestro propio mal, yo entonces os haré habitar en este lugar la tierra que di a vuestros padres para siempre. Aquí se están quebrantando nada más y nada menos que el núcleo central de la ley del Señor, el decálogo. Vosotros confiáis en palabras engañosas, que no sirven para nada. Atención, pensad en el decálogo, hurtáis. ¿Qué dice el Dios de mandamientos? Matáis. Cometéis adulterio. Juráis en falso. Ya van 4, ¿eh? Estos tipos no daban ni una. ¿Y nosotros? No tengamos lástima por ellos, tengamos lástima por nosotros. Vais tras dioses extraños que no habíais conocido, que no son vuestros dioses. Vuestro único Dios soy yo, el que os saqué de tierra de servidumbre. Y ahora venís y os presentáis aquí, después de hacer todo eso, en esta casa sobre la cual es invocado mi nombre y decís, somos libres, estamos limpios, para seguir haciendo todas estas abominaciones. Se pregunta el profeta, ¿es cueva de ladrones delante de vuestros ojos esta casa sobre la cual es invocado mi nombre? ¿Es una cueva de ladrones? Los ladrones, después de cometer sus fechorías, buscan un refugio para sentirse a salvo. ¿Vamos nosotros al templo a lavar nuestra mala conciencia? Dios no admite ni chantajes ni sobornos. La vida cristiana no consiste tanto en cantar, en expresar, en dar culto, aunque también forma parte de ella, como en cumplir, obedecer la ley del Señor. Estas mismas palabras, cueva de ladrones, las usó ¿quién? En Mateo 11:17, cuando también fue un aguafiestas, ¿veis los paralelismos? Jeremías aguafiestas, Jesús aguafiestas. Está allí en el atrio de los gentiles alborotando, tirando las mesas de los cambistas y dice estas mismas palabras. Combina el profeta Isaías con el profeta Jeremías. Habéis hecho de mi casa una cueva de ladrones. A partir de ahí, Jesús fue señalado y ahí se inició su camino hacia la cruz. Timothy Keller escribió en 2009 un libro que os recomiendo, se titula Dioses que fallan, y analiza, además, esta cuestión en global, pero analiza básicamente 3 dioses que hoy, oye, parece que están más de moda que nunca. Es esta tríada: el dinero, el poder y el sexo. ¿Te suena? Los 3 tienen un alto poder adictivo. Nunca se cansan, nunca tienen suficiente. Las personas que han sido juzgadas por corrupción han manifestado que se habían hecho una idea. En cuanto yo sea capaz de robar determinada cantidad de millones de euros, me diré a mí mismo, ya tienes bastante.
y dice, no lo he cumplido. En cuanto tuve esa cantidad, quise más y quise más. Nunca se sacia el ser humano. Dinero, poder y sexo. Amos que subyugan. Para el mundo cananeo, un Baal es un amo, es un señor. Tú crees que eres libre, pero es él quien te subyuga. Tim Keller tiene algunas frases brillantes. Me gusta esta. Nuestros patrones de consumo revelan nuestros ídolos. Nuestros patrones de consumo revelan nuestros ídolos. Un Dios, hermano, hermana, amigo, amiga que estás aquí esta mañana, un Dios es algo creado que es susceptible de ser divinizado. Debemos identificarlos y enfrentarlos, y no es tan sencillo como parece. Nosotros no tenemos imágenes. Si nos estás visitando y vienes de la tradición católica, verás que nosotros solo adoramos a los ventiladores. Cuando funcionan, claro. Esperamos a que se manifieste la energía eléctrica. Bien. Y alguien puede pensar, un ídolo es eso que se hace, leer Jeremías 10, no va a dar tiempo. Uno corta la madera, la labra, el artesano, le ponen joyas. Sí, sin ánimo de ofender a nadie, un día en una reunión ecuménica me encontré con una señora muy cariñosa, de tradición católica, y dije, soy pastor, encantado, soy pastor. ¿Tú? Dice, yo soy camarera. Digo, muy bien, está muy bien, todos los oficios son dignos y tal. Dice, no, pero camarera de la Virgen. Digo, Entonces, sabéis que ahí hay pues unos trabajitos que hay que hacer a la Virgen, coser, descoser, ponerle joyas, maquillarla y tal. Camarera de la Virgen. No os riáis, porque en algunas iglesias evangélicas hay gente que está en el comité de ornamentos florales por décadas y no los quites de ahí, ¿eh? Bien. No quiero frivolizar con esto, pero tú dirás, ¿qué es un ídolo? ¿Es mi familia un ídolo? Pudiera serlo. ¿Es mi trabajo o mi profesión un ídolo? Pudiera serlo. ¿Es mi iglesia o mi cargo o mi responsabilidad un ídolo? Pudiera serlo. El Señor dijo, quien no me ame más a mí que a cualquier otra cosa, no es digno de mí. Atención, el Señor no dice, deja de amar a tu familia, deja de amar tu profesión, deja de amar a tu iglesia para amarme a mí solo. No. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, todo lo demás legítimamente será añadido. Pero lo importante es no interponer entre Dios y tú ninguna cosa que pueda distorsionar. Estar dispuesto a dejar otras lealtades y someterlas a la más importante, que es la lealtad al Señor. Creo que es la segunda vez que hablo de esto, pero a lo mejor para muchos será la primera. Hacia 1975, yo era un niño de 8 años, entendí la diferencia entre una fuente y una cisterna. Cuando vayáis a Xàtiva, tenéis que imaginar que detrás del castillo empieza lo que se conoce el secano, la zona de secano. En Xàtiva acaba l'horta y comienza el secà. Y mis abuelos paternos tenían una pequeña casa de campo con una huerta y mi abuelo tenía una vieja cisterna que se la apreciaba mucho. Nosotros, mis primos y yo, que éramos unos trastos, tirábamos cañas dentro de la cisterna para divertirnos. Y claro, de esa manera estábamos contaminando la poca agua preciada que en una tierra de secano es necesaria para regar. Mi abuelo Pepe Grau Terol, cuando vio que
le habíamos arruinado la cisterna, nos castigó bajando con una cuerda y un capazo hasta el fondo de la cisterna, un lugar oscuro, cenagoso, con bichos. Y yo, que me negué, le cedí mi puesto amablemente a un primo mayor que yo. Me dijo, baja tú, baja tú. Tenía pánico. Ese día entendí la diferencia entre una fuente, un manantial y una cisterna. Habéis hecho dos cosas mal, dice el Señor en Jeremías 2:13. Habéis dejado al Señor, que es la fuente de agua viva, y os habéis cavado cisternas que no retienen el agua. Un manantial, una fuente, es algo que brota, en el que brota agua, en el que corre el agua, que está vivo. Es una fuente de vida eterna. ¿Dónde leemos eso? En el Evangelio de Juan. Yo soy el agua de vida. Quien beba del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, y su interior se convertirá en un río de agua viva, no en una cisterna. Todo lo que quieras retener, conservar, tarde o temprano se hará polvo, óxido o desaparecerá. Solo si entregas tu corazón al Señor y Él pone en ti un corazón de carne, la mente de Cristo y su espíritu, podrás vivir reconciliado con Él. Y entonces sí, le darás la absoluta adoración, el tributo de adoración que solo Él merece. Y entonces experimentarás lo que es la verdadera libertad. Ser libre. Libre para servir. Libre para amar. Libre para acompañar en el dolor a otros. Libre para servir por amor a tu prójimo. Que el Señor bendiga vuestras vidas y las de vuestras familias, y que su palabra siga trabajando en nosotros. Amén.